Muy pero muy bienvenidos nuevamente a Actualidad y Política, como siempre, ¿cierto? Todos los días martes y jueves estamos en Actualidad y Política, lo hacemos los martes y los jueves porque si lo hiciéramos cada semana, ¿cierto? La contingencia, la actualidad y la política ya estaría añeja, así que por lo mismo lo queremos hacer 2 veces a la semana para que usted pueda quedar completamente informado de todo el acontecer, sobre todo regional, ¿cierto? Y aquí podemos en este programa extendernos un poco más y por supuesto analizar con mayor profundidad cada tema que podemos tocar, no así como por ejemplo las entrevistas de las noticias. Bueno, hoy día vamos a hablar de diferentes temas, de contingencia, de actualidad, de política, de educación también, y es por eso que hemos invitado, ¿cierto?, a este programa al presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, todos lo conocen, Luis Álvarez. Él es miembro también del Consejo de Seguridad Pública de Osorno, también es profesor y directivo del Instituto Comercial de Osorno. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Muy grato, ¿cierto?, de estar acá nuevamente, ¿cierto, Ninette, para conversar de distintos temas de actualidad. Sí, vamos a conversar distintos temas, incluso política también, pero comencemos con lo que nos está afectando hoy día en tu calidad de presidente de la Asociación de Consumidores, ¿cierto? Vamos a entrar ya a la 7ª semana de cuarentena. Los comerciantes, los que no son de primera necesidad, están realmente desesperados. Hemos visto cómo ya se están manifestando los gastronómicos, llevan 8 meses sin poder abrir sus locales, tuvieron la esperanza solo 2 semanas de poder atender en terraza, pero nuevamente cuarentena. ¿Y cuál es la evaluación y la reflexión que haces tú en tu calidad de presidente de la ACO? Mira, es un tema súper complicado, ¿eh? Yo creo que lo que está planteando los comerciantes, sobre todo del barrio Lynch, pero también está el sector de Rahue. Claro, sí. Lynch hoy día está organizado y por lo tanto tiene su propia... Rahue, y es lo que está apareciendo en los medios de comunicación. Pero tenemos el sector de Rahue con todo lo que es Calle de República y sus anexos, que tienen muchos locales comerciales. Y el centro también, si por aquí lo vamos a dejar fuera. Exacto, entonces... Hay una gran cantidad de gente que hoy día no puede trabajar, ¿ya? Y que está tremendamente complicado. Ya lo hemos dicho, ¿cierto?, en otras oportunidades, que esto viene desde el corte de agua en adelante, que viene mucha gente afectada, sobre todo los pequeños comerciantes, los emprendimientos, la gente independiente, que son los más afectados, son los que en definitiva hoy día están recibiendo toda la parte negativa de esta cuarentena. Y que está afectando seriamente la economía, porque por un lado está la economía familiar, ¿cierto? Porque claro, muchas veces el desarrollo de su negocio es el sustento del hogar. Pero también, claro, por otro lado, tiene que ver con la economía en general, ¿cierto?, local, de cómo se ha ido perdiendo capacidad, ¿cierto?, y cómo estos comerciantes también están hoy día tremendamente afectados. Ahora, la paradoja que se da es que estos últimos días hemos tenido visitas desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Tuvimos a la subsecretaria, hemos tenido equipos, ¿cierto?, del Ministerio de Salud que han estado acá en la zona viendo la situación, y yo creo que se armó mucha esperanza, ¿cierto?, sobre todo a la gente del comercio. Las expectativas que había era que posiblemente esta semana cambiáramos de condición, ¿cierto?, salir de esta cuarentena, pasar a este paso de preparación, y sin embargo quedamos en cuarentena nuevamente. Entonces el alcalde igual ha hecho llamados, se ha contactado con el ministro y tampoco hay ningún tipo de solución. Entonces ni de voluntad tampoco, creo. Claro, yo creo que también aquí hay de todo un poco, ¿cierto?, en este tema, y claramente hoy día las cuarentenas no son efectivas. Las cifras lo indican así, el nivel de aumento que tenemos en la cantidad de contagiados indican que la cuarentena no ha servido de nada. Entonces, o sea, miremos Puerto Montt nomás. Claro, Puerto Montt ya lleva 3, 4 meses, entonces están tremendamente complicados. Y con todo lo que significa hacia atrás, o sea, que todos los elementos que tiene adicionales a este tema de la cuarentena, el confinamiento, los problemas psicológicos, los problemas emocionales, económicos. Entonces, esto se está transformando más serio que en la propia pandemia tal. Y sabes, ¿no?, que yo ayer tuve la posibilidad de entrevistar también al encargado nacional del programa de seguridad
no sé si pública, ¿no? Pero tiene que ver con el tema de las fiscalizaciones un poco más sanitarias. Y aquí en el fondo, y yo creo que todos en sus casas, y tú, no sé si compartes, me imagino que sí, cierto que esta discriminación que se está dando, digamos, entre los pequeños, medianos y los grandes supermercados. O sea, tú vas al supermercado, ok, puedes comprar hasta adornos navideños, ropa, de todo. Tiene que ver también con, me explicaba el caballero que tenía que ver con el giro, pero por ejemplo en el barrio Lynch hay gente que efectivamente vendía libros y puso ya alcohol gel para poder, digamos, vender sus cosas, y así todo les cierra a los locales. Entonces hay una discriminación y una desigualdad pero increíble. Entonces aquí los únicos que en el fondo les ha valido la pena, digamos, esta cuarentena son las grandes empresas. Absolutamente. Bueno, eso tiene que ver con estos conceptos cuando uno habla de elusión. Aquí hay un concepto de elusión que se está haciendo, porque, por ejemplo, los comercios chinos, los famosos malls chinos, están todos abiertos, ¿ya? Y ellos no venden nada de primera necesidad. No. Pero por el solo hecho que dentro del giro ellos le agregaron ferretería, y por lo tanto la ferretería de alguna forma se ha transformado en un elemento esencial y por lo tanto pueden tener abierto. Entonces, este tipo de triquiñuelas... Vaya a comprar claro, un molchino, un alicate. Claro, sé. Pero lo que pasa es que esas son las triquiñuelas. Y bueno, eso tiene que ver con el concepto de la elusión, ¿cierto? Que en definitiva está dentro de la ley, ya, pero todos sabemos que eso no es así, pero está dentro de la ley y se lo pueden hacer. En cambio, el comerciante pequeño, para poder hacer una ampliación de giro, porque en definitiva es un tema contable que tiene que ir, ¿cierto?, el contador, hacer una ampliación de giro, ir a impuestos internos, presentar la documentación, ¿cierto?, y acreditar que efectivamente está haciendo, que el giro que está ampliando va a tener esa mercadería o que se va a desarrollar ese negocio. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que un pequeño comerciante, un emprendedor haga eso, pueda hacer esa actividad. No. Entonces, está obviamente que está en un desmedro enorme frente a las grandes cadenas de supermercados, porque uno va al supermercado y encuentra de todo. Claro. Si uno quiere comprarse algo electrodoméstico, va al supermercado. Si quiere comprar ropa, va al supermercado. Así que, o sea, en definitiva, esta regla de que el supermercado tiene la potestad y tener todo, pero sin embargo los pequeños no pueden hacerlo, creo que ahí es donde está el gran error. Si yo creo que en definitiva tiene que permitirse que los pequeños puedan abrir, pero también a seguir haciendo un llamado a la población. Si aquí también tenemos que decirlo, puede sonar poco... Por supuesto. Y aquí también, ¿por qué se dan permisos, digamos, colectivos, o sea, no colectivos, se dan permisos individuales para poder ir a supermercados? ¿Por qué no dar un permiso individual para poder ir, por ejemplo, al barrio Lynch, por ejemplo, a Rahue? Debería ser, también deberían agregarlo. Lo que pasa es que hay mucha gente transitando, porque efectivamente hay autorizaciones, o sea, puede ser por permiso colectivo o por permisos individuales, por lo que sea, pero hay mucha gente transitando. Entonces, si hay gente transitando y se supone que están con sus permisos respectivos, entonces, por lo tanto, ¿por qué no permiten que los pequeños comerciantes, indistintamente del giro que tengan, puedan desarrollar sus actividades con todas las medidas sanitarias que se le exigen los protocolos? O sea, el tema del alcohol gel, el tema del aforo, el uso de la mascarilla, etcétera. O sea, todas las restricciones, todo lo que indica el protocolo sanitario, que ellos lo puedan aplicar perfectamente, estos negocios pueden estar abiertos. Además que hay estudios, ¿cierto?, donde los contagios no se han producido netamente ni en los locales gastronómicos ni en el comercio. Es más, han habido brotes, por ejemplo, en los hospitales. En servicios públicos principalmente. Servicios públicos, claro. Sí. Entonces, por ahí también debería ir un poco la mirada para poder reactivar precisamente esta economía. Luis, voy a cambiar radicalmente de tema, ya hablamos del tema de la pandemia, quería llevarte un poco al tema político, ¿cierto? El 25 de octubre fue un día histórico para todos nosotros, para todo el país, independiente del que haya votado apruebo o rechazo, pero fue un día histórico, bueno, y además porque después ya salió por amplia mayoría el apruebo, es decir, la gente quiere una nueva constitución que va a tener que ser redactada a través de una convención constituyente, ¿cierto? Sí. Donde se van a tener que elegir 155 representantes a nivel nacional, digamos, tengo entendido que acá en la región van a ser 4, sí. Algo así como los diputados, una cosa así, son, ¿no?, los mismos cupos, el mismo distrito donde se va a desarrollar esta elección, ¿cierto?, con el mismo mecanismo que se utiliza para la elección de los diputados, así que por lo tanto aquí hay 4 cupos en esta zona, en este distrito, que comprende entre San Pablo y Los Muermos, si no me equivoco, así que es bastante amplio también territorialmente,
y son 4 los candidatos que, o sea, los que se eligen acá. Por supuesto. Y en paridad, que eso es importante. Hombre-mujer. Sí, aquí se deben elegir 2 hombres y 2 mujeres, que eso es importante. Ya. El tema es que a veces las mujeres, muchas no se atreven, pero de que tenemos mujeres power y líderes, no, por las cierto. tenemos. Sí, a mí me parece bien este tema de la paridad, porque de alguna forma se va empoderando más a la mujer. Pero ¿sabes qué? Yo, disculpa, ahí como que discrepo un poco en el sentido de por qué una obligación. A ver, a lo mejor pueden ir 2 mujeres y no un hombre, sino que en el fondo pero aquí tiene que ser paridad. Claro. Entonces de repente pueden ir 2 mujeres, pueden ir 2 hombres, pero ya, ¿por qué te están obligando como partido político? Porque en este caso aquí son los partidos los que van a decidir quiénes van a constituyentes, van a haber independientes, por supuesto, pero van a tener que estar igual bajo el alero de un partido político, porque va a ser muy difícil que salga como independiente. Entonces ahí yo, como que el tema de la paridad la discrepo desde ese punto de vista. O sea, yo era partidario de que efectivamente los candidatos fueran en paridad, o sea, todos los partidos, ¿cierto?, que vayan a presentar candidatos presentaran una nómina paritaria, o sea, si fueran a presentar 4 candidatos, 2 hombres, 2 mujeres. Pero ahora distinto es a la elección, porque en definitiva yo coloco a disposición de la ciudadanía 4 o 5 nombres o 8 nombres, los que sean, y el ciudadano, ¿cierto?, libremente votará por quien cree que es responsable, es el mejor representante de sus intereses en esta convención. O sea, si se eligen puras mujeres, bienvenido sea, porque eso es lo que pide la comunidad. Claro. Si se eligen puros hombres, bienvenido sea. Pero aquí en este caso no es así. O sea, por ejemplo, si es que hay más hombres que mujeres, hombres van a tener que, independiente de la votación, tienen que salir y darle el paso a una mujer. Y si no tienen y si es a la inversa también, o sea, si hay más mujeres, por ejemplo, salen 3 mujeres o 4 mujeres, van a tener que salirse, independiente de la votación, salir y darle el paso al hombre, porque es absolutamente paritaria. Entonces, por eso te digo yo que discrepo un poco en esa ley paritaria, porque en el fondo te están obligando a que sea un hombre o una mujer, y ¿por qué no 2 mujeres? Claro. Tenemos mujeres muy potentes en la región que podrían hacerlo, pero hay muchas que quizás no van a querer y lo van a tener que hacer de manera obligada. Entonces, por eso no discrepo un poco. Quiero preguntarte un poco con respecto al tema de la Constitución. Es un gran desafío, ¿cierto? Es un gran desafío que vamos a tener como país. Es una elección muy importante. ¿Cómo crees tú que debería un poco, no redactarse, pero un poco, cómo crees tú que debería tener contenidos básicos una nueva Constitución? Porque tengo entendido que también te lo han pedido que seas parte en este caso de candidato a constituyente, ¿no? Sí, bueno, efectivamente hay bastantes personas que me lo han planteado, ¿cierto?, que creen que yo puedo tener el perfil para ser constituyente. Esto en base a mi experiencia por mi trabajo social. Yo llevo del año 90, soy dirigente social, he sido presidente de la Unión Comunal. Es una tremenda trayectoria, es verdad. Claro, he sido presidente de la Unión Comunal, he sido en el sector de Franque, he tenido no sé cuántos cargos, fui creador de la Unión Comunal de Comité de Seguridad, fui el creador de la Asociación de Consumidores de Osorno, he participado del COSOSI desde sus inicios, fui uno de los que solicitamos que se instale el COSOSI en el municipio en el año 2007, si no me equivoco. Hoy día soy miembro del Comité de Seguridad Pública, he participado activamente en el tema de la regionalización. O sea, he tenido una vida pública de participación activa, permanente, desde muchos años, desde muy joven, pero sin el sesgo político. Yo creo que esa es la que la gente reconoce, porque a mí no me reconocen del mundo político, o sea, a mí no me conocen si, oye, mira, este tipo es del partido tanto, a pesar que yo tengo una militancia. ¿Cuál es tu militancia? Yo soy demócrata cristiano. ¿Ya? No vas a ir bajo ese alero, digamos. No me reconocen una militancia política porque mi accionar ha sido un accionar social desarrollado con la gente en los sectores poblacionales, ¿cierto? Hay muchos dirigentes que me conocen en mi trabajo, ¿cierto? Así que por lo tanto creen que yo puedo tener el perfil, ¿cierto? Que han visto que mi accionar va un poco, calza con el perfil de lo que quieren los ciudadanos,
que el que vaya a redactar la Constitución a lo menos conozca qué es lo que pasa en las ciudades, qué es lo que pasa en las poblaciones. Y yo tengo al menos esa experiencia que podría ser útil en la redacción de esta Constitución. Por eso, ¿y cuál crees tú ahí que sería, bueno, además de toda tu trayectoria, el aporte que podrías en específico, digamos? Mira, hay varias cosas. ¿Qué es lo que qué es lo que hay que reformar? Yo creo que principalmente, ¿cierto?, tiene que ver con el famoso, ¿cierto?, artículo 19, ¿cierto?, que está en el capítulo 4 de la Constitución, donde están establecidos todos los derechos, ¿cierto?, ¿ya? Y que en definitiva no son derechos. Lo que están consagrados ahí, por ejemplo, se habla del derecho a la educación, pero en definitiva la educación no está consagrada como derecho propiamente tal, sino lo que está es la libre competencia, o sea, lo que el privado desarrolla la educación y lo que falte que el privado lo desarrolle lo hace el Estado. Entonces, en definitiva, este Estado subsidiario que está entregando derechos no es lo que nosotros queremos, no es lo que la sociedad quiere. Pero ahí por ejemplo, en ese punto de vista, a ver si yo como mamá, como padre, quiero poner a mi hijo, no sé, en el colegio alemán, lo pongo en el colegio alemán. O sea, no, yo creo que eso no hay que... Es que no tiene que ver con quitar las posibilidades a la familia de elegir, sino tiene que ver con la elección. Si lo que nosotros buscamos, al menos lo que yo planteo, tiene que ver con el fortalecimiento aquí a la educación pública. Cuando está consagrada en la Constitución, cuando se consagra en la Constitución el derecho a la educación de calidad, ¿cierto?, significa que el Estado tiene que invertir más en educación. O sea, hoy día estamos invirtiendo alrededor del 4,5% del PIB en educación. Los países OCDE, que siempre nos miramos ahí, están invirtiendo por sobre el 7, el 8% en educación. Entonces, por lo tanto, el porcentaje que nosotros invertimos es muy bajo y por lo tanto necesitamos invertir más. ¿Para qué? Para que tengamos mejores educación. Entonces, ¿Y tenemos los recursos como para poder invertir más, digamos, en educación? Porque hoy día sabemos que la brecha entre la educación pública y la privada es enorme. Por eso. Por lo y tanto, peor ahora en pandemia. Claro, por eso mismo es que necesitamos invertir en tecnología, necesitamos invertir en investigación. O sea, por ejemplo, el que en este presupuesto para el 2021 se le esté recortando a las universidades un porcentaje importante de presupuesto, ¿dónde se acota? Básicamente en la investigación, en desarrollo de investigación, que es lo que hoy día necesitamos, y hoy día lo que más necesitamos es eso. Entonces, por lo tanto, tenemos que consagrarlo en la Constitución porque de alguna forma tenemos que mejorar el sistema digamos, de educación en el país. Pero no tiene que ver con quitar la libertad de elección. Si los ciudadanos tienen que ser libres de dónde elegir. Pero cuando yo elijo tengo que tener una paridad. O sea, si tú me dices que quieres elegir un colegio privado, bueno, acá tienes un colegio público pero con la misma categoría. No, incluso hoy día vemos que hay profesores que hacen clases, por ejemplo, en el francés, alemán, y también lo hacen en liceos públicos, pero la calidad no es la misma. Claro, las condiciones no son las mismas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que igualar? Es emparejar la cancha, como se dice, que ambas, la educación privada como la educación pública, tengan las mismas condiciones. Entonces, el Estado tiene que preocuparse de brindar las condiciones a la educación pública para que pueda crecer y en igualdad de condiciones yo le ofrezca a la ciudadanía, a la familia y a la familia elija. Y si la familia quiere elegir un colegio X, lo puede elegir. O sea, yo no le estoy quitando su libertad de elección. Lo que yo estoy haciendo es aumentar la calidad de los colegios públicos para que queden a la par y yo pueda elegir libremente, pero yo a conciencia. Porque no puedo condenar a la gente que no puede pagar a tener a su colegio en colegios públicos que sabiendo que la brecha es enorme. ¿Ya? Cosas como esas son las que nos queremos cambiar. Otra cosa importante, que al menos lo que yo podría... Bueno, por lo menos ahora ya se está haciendo paulatinamente el Estado a cargo de la educación. Se está desmunicipalizando, a ver si lo digo bien, se está desmunicipalizando también todo el sistema. Claro, de eso se trata, o sea, pero más allá de quién tenga a cargo, quién sea el sostenedor, porque aquí el tema de la educación no pasa por el sostenedor, porque por ejemplo aquí uno no puede decir que el sostenedor, el municipio ha sido un mal sostenedor, ha sido un buen sostenedor, ha sido un buen administrador de la educación acá en la ciudad.
¿ya? Pero también eso va de la mano de los recursos que le llegan, porque los recursos que llegan al municipio son los que envía el nivel central, ¿ya? O sea, no vamos a comparar, por ejemplo, Osorno con San Pablo. O sea, claro, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, por lo tanto, no tiene que ver con el sostenedor. Ahora vienen los famosos servicios locales, que serían los que se harían cargo de la administración de los colegios. Pero si tenemos un servicio local con bajo presupuesto, vamos a estar en las mismas condiciones. Entonces, por lo tanto, no es el cambio de administración o el cambio de sostenedor, sino lo importante es la inyección de los recursos. Y después ya hay que entrar en otros temas que tienen que ver un poco más en lo técnico, que es cómo mejoramos el currículum nacional. O sea, hoy día nosotros tenemos uno de los currículos más extensos, que tiene una gran cantidad de contenido. Nosotros tenemos que reducir. En esta pandemia se han estado reduciendo, ¿ya? Y yo creo que de aquí se van a salir muchas experiencias. Entonces yo creo que una vez que termine esta pandemia vamos a tener que reducir este currículum porque es demasiado enorme, demasiado amplio. ¿Tú te refieres a los contenidos que tienen que tener los niños para poder estudiar? De hecho, es más, yo hablaba con la Seremi de Educación hace un par de meses y decía que efectivamente durante un año normal, tenían como 7, 8 ítems, digamos, para que los niños pudieran ir pasando de curso. Ahora solamente uno, pero va enfocado más en la formación y en el fondo sacar las capacidades que tiene cada niño. Todos somos distintos, o sea, quizás yo, y de hecho lo era, por ejemplo, en el liceo, en el colegio, era mucho mejor en lenguaje que en matemática. Claro, eso tiene que ver con, por eso cuando uno habla de ir adaptando el currículum, tiene que ver con trabajar las habilidades de los alumnos, cómo trabajamos las habilidades. Bueno, un poco el nuevo currículo está enfocado en esa línea, pero todavía tiene demasiados contenidos. Cuando aparecen los objetivos de aprendizaje, viene una serie de contenidos que se deben desarrollar. Y esos son demasiados, entonces hay cosas que se pueden ir trabajando. O sea, hoy día se puede ir trabajando de manera conjunta, ¿cierto?, con otro módulo, entonces se puede desarrollar de mejor manera. La idea no es aprenderte, digamos, la prueba que vas a tener mañana de memoria, la materia de memoria, si después va a pasar que un par de semanas o años y ya vas a olvidar completamente. Exacto. Entonces, la idea es que te vaya quedando, digamos, todo exacto. Mira, volviendo un poco al tema, no quiero dejar pasar en el tema de la Constitución, el tema de la participación ciudadana. Es un tema que muchas veces cuando uno escucha a un político, normalmente habla de la participación ciudadana y todo eso, pero en realidad, ¿cuánta participación ciudadana hemos tenido? O sea, por ejemplo, en Chile, ¿cuántos plebiscitos hemos tenido en los últimos 30 años? En Europa se están haciendo por lo menos 2 plebiscitos al año, ¿ya? ¿Por qué? Porque los temas importantes los someten a la ciudadanía. Acá en Chile los temas importantes quedan radicados en el Congreso. Muchos proyectos son porque algún diputado se iluminó y lo tira ahí y comienza la discusión. Y después los ciudadanos nos vamos embarcando, como se dice, pero en definitiva, ¿cuántas iniciativas ciudadanas son las que están hoy día discutiéndose en el Congreso? Ninguna. Ninguna iniciativa ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en temas de la Constitución? Que quede consagrada la participación ciudadana como un hecho real, efectivo, que los ciudadanos puedan, a través de distintas instancias, puedan generar proyectos, ¿ya? Y que los diputados lo puedan discutir. Obviamente nosotros, los ciudadanos, no son técnicos, ¿ya? Pero sí tienen la visión, viven el día a día en esa realidad y por lo tanto son capaces de poder presentar iniciativas. Una idea, y los parlamentarios tienen asesores que pueden hacer, digamos, que... Entonces, por lo tanto, el tema de la participación ciudadana tiene que quedar establecido, ¿cierto?, que las consultas, hemos hecho consultas ciudadanas en los últimos tiempos acá en Osorno, no sé, unas 3 o 4 en los últimos 5 años, pero esas consultas ciudadanas no son vinculantes. O sea, la última consulta ciudadana que se hizo en enero de este año, ¿cierto?, donde aparece, no sé, por ejemplo, se le pregunta el tema de sal. 80% de la población, 90% de la población dijo es sal que se vaya. Pero como no era vinculante, era un saludo a la bandera que el 90% de 20.000 habitantes dijeron que se vaya sal. O sea, era en el fondo perder el tiempo y recursos más. Entonces, tiene que quedar consagrado. El tema de la participación ciudadana tiene que quedar consagrado en la Constitución, ¿cierto?, como un hecho real, a través de plebiscitos, a través de consultas, pero que sean vinculantes, y a través de iniciativas. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cuándo se decide si vas a constituyente o no?
Mira, es un tema que se está viendo. Yo creo que después de las primarias, Sí, después de las primarias. del 29 De noviembre. de noviembre, ¿cierto? Yo creo que los partidos igual están en Santiago negociando si es que van a ir en una sola lista, en dos listas, y dependiendo de eso también van a ver cuántos cupos van a presentar los partidos. Y ahí yo puse mi nombre también a disposición y la gente que me lo ha pedido, tengo en esa idea. Tienes trayectoria por lo menos. Claro, al menos tengo algo que presentar. Claro. Ya no soy ningún aparecido acá en esta zona, ¿cierto? En temas sociales, en temas con la comunidad. Sí, muy conocido por lo demás. Me dicen que estamos en la hora, pero no puedo dejar de preguntarte como miembro, en este caso, del Consejo de Seguridad Pública de Osorno, ¿cierto? Este cambio de general, digamos, de director general de Carabineros, donde se fue Mario Rosa y llegó Ricardo Yáñez. ¿Qué te parece? Sí, mira, yo creo que era algo que no sé si se esperaba, pero era algo necesario. No puede ser que un general, ¿cierto?, con todo lo que ha sucedido, siga todavía. Han pasado 3 ministros del Interior y resulta que el general seguía todavía en su puesto. Entonces me parecía raro, un poco impresentable lo que estaba sucediendo cuando se hace la última modificación al alto mando, ¿cierto? Se van 7 generales a retiro y el general director, que todo el mundo pensaba que tenía que irse, no se fue. Entonces tiene que renunciar producto de este hecho doloroso que se vivió en el Sename en Talcahuano. Producto de eso se va. Ahora, el que asume, Ricardo Yáñez, ¿cierto?, que era el subdirector y que antes era el encargado de orden y seguridad, lamentablemente igual viene cuestionado. Él está, ¿cierto?, cuestionado y está investigado por Contraloría, ¿cierto?, por una serie de situaciones. Entonces, lamentablemente tiene un cuestionamiento, ¿ya? Ahora, lo importante es que él conoce, o sea, él fue jefe de zona en Arica, si no me equivoco, después llegó a Santiago, ¿cierto?, a hacerse cargo de orden y seguridad. Entonces, por lo tanto, tiene conocimiento de lo que ocurre en la calle, que era un poco el cuestionamiento que le hacía la gente de sus propias filas al general Rosa, porque el general Rosa, entiendo que él siempre ha tenido una trayectoria más bien administrativa, claro, ¿cierto? Fue decán del ministro, o sea, del presidente Piñera en periodos anteriores. Entonces, el cuestionamiento que se le hacía a eso. Este general se supone que tiene más calle, así que por lo tanto debería hacerlo mejor. Así que yo espero, ¿cierto?, que el trabajo de Carabineros sea mucho mejor, porque en algún momento fue una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía. Decir que después de todos los fraudes ya cambió el tema. Claro, la percepción hoy día es distinta, pero sin duda que si uno va a la población, ¿cierto?, la gente cuando tiene problemas, ¿a quién recurre inicialmente? Al primero que llama, es a Carabineros. Tiene un problema de salud, llaman a Carabineros. Tienen un problema de, no sé, de incendio, llaman a Carabineros. O sea, de ese punto de vista, yo creo que no hay que perder de vista la importancia que tiene Carabineros. Entonces tampoco no podemos decir esta institución no sirve, como un diputado por ahí dijo, esta es una institución que le ha hecho mucho daño al país. No, si no le ha hecho daño, o sea, hay algunas personas, hay algunos carabineros que se han salido. Y que son los mínimos en realidad. Exacto, que se han salido de los protocolos, que no han actuado bien. Entonces nosotros esperaríamos que por el bien del país, ¿cierto?, Carabineros tenga una reforma profunda para que por lo mismo debe haber una mayor fiscalización. Luis, muchas gracias. Conversamos de todo un poco, no sé si se nos quedó algo en el tintero, pero vamos a tener muchos más programas, así que ya cuando ya tengan más o menos claro lo otro de constituyente, que yo sé que te va a ir muy bien, nuevamente invitado. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Con nosotros ahí entonces Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, miembro del Consejo de Seguridad Pública de Osorno y también directivo del Instituto Comercial y profesor, por supuesto, aquí en Actualidad y Política. Nosotros vamos a una pequeña pausa, tenemos otro interesante invitado, no se vayan.